Vemos que hoy en día hay muchos cristianos anémicos espirituales caminando que no saben de lo que Dios ha dicho ni lo que Dios espera de ellos. Por eso, hermanos, no vemos que hoy en día muchos de los cristianos no caminan en poder porque no conocen la palabra de Dios. Le importa más los placeres de este mundo, los placeres físicos, que realmente conocer lo que Dios ha dicho. No saben dónde ir. El diablo viene a sus vidas y acaba con ellos. Vemos aquí Jesús en este momento cuando se enfrenta con Satanás. Usa la misma palabra de Dios para su defensa contra el enemigo de Dios y el enemigo de la humanidad. Cuánto más nosotros, hermanos, que somos más débiles. Cuánto más nosotros, cual el enemigo tiene más tiempo para atraparnos. Nosotros necesitamos diariamente tomar parte, comer de la palabra de Dios, leer y escudriñar las Escrituras para ver qué Dios tiene para ver lo que Dios tiene para nosotros. Porque es importante que nosotros cada día participemos de su palabra, comamos, tengamos banquete de su palabra. Es porque, número uno, la palabra de Dios nos da guía, nos alumbra el camino. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos y hermanas, nosotros vivimos en un mundo lleno de oscuridad. Todo donde nosotros, por todo lado, hay trampas puestas para destruir a ti y a mí. Por todo lado hay huecos donde tú y yo podemos caer. Día y noche somos bombardeados con mentiras tras mentiras. Mentiras del diablo, mentiras del mundo, mentiras de la carne, mentiras de todo tipo de organizaciones, de las escuelas, de los colegios, de los gobiernos, de la televisión. ¿Para qué? Para robarnos nuestra fe. Mentiras para que nos conformemos a este mundo. Mentiras para que vivamos en pecado. Y hermano y hermana, nosotros necesitamos el poder de la palabra de Dios para poder navegar en estas aguas oscuras de esta vida. La razón por qué hay tanto liberalismo en las iglesias hoy es, número uno, porque no saben lo que Dios dice. O número dos, porque no toman seriamente lo que Dios ha dicho. A veces nosotros vemos atrás a los pastores antiguos, los pastores que predicaban duro, los pastores de esos, pastores antiguos bautistas, que predicaban fuerte la palabra de Dios. Decimos, oh, qué duros eran, que predicaban tan fuerte. Pero no es que era muy duro, es que ellos de verdad tenían el temor de Dios. De verdad honraban la palabra de Dios como algo santo, como algo santa. La palabra era santa a sus ojos.
Y tenían una reverencia a Dios, que sabían que tenían que decirle la verdad a uno, aunque los hiriera, aunque nos ofendiera. Porque Jesús dice que conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Por eso el enemigo no quiere que nosotros conozcamos la palabra. Por eso el enemigo no quiere que tú leas tu Biblia en la mañana. Por eso el enemigo no quiere que tú tengas tiempo a sola con Dios, porque él quiere que tú seas atrapado en esas mentiras. Él quiere que tú seas un esclavo a esas mentiras. Él quiere que tú no camines en poder. Tenemos que tomar seriamente la palabra de Dios. Nos da guía. Nos enseña a que no nos metamos en deuda, que no nos casemos con una persona que no sea cristiana. Nos enseña, hermanos, y a veces nos habla de una manera directa. Estamos pasando algún problema, alguna necesidad, o tenemos que hacer una decisión y abrimos la palabra de Dios y en ella encontramos una palabra que nos habla directamente a esa circunstancia. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Y ha sido, hermanos, en que hemos disminuido en la seriedad de las Escrituras. Es la razón por que la iglesia aquí en los Estados Unidos está en la manera donde está. Si nosotros queremos ver avivamiento aquí en los Estados Unidos, tenemos que tomar seriamente la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos del rey Oseas en el Viejo Testamento, un rey que vino al poder bien joven. Bien joven vino este rey, y la palabra nos enseña que cuando vino a reinar este rey, Israel estaba en rebelión contra Dios. Y la palabra nos enseña que en un momento cuando estaban haciendo remodelaciones en el templo, que uno de los sacerdotes encuentra una copia de la ley, una copia del Viejo Testamento, una copia de los primeros 5 libros de la Biblia. Y cuando le leen la ley al rey Oseas, la Biblia dice que él rompe su vestimento, su vestidura. Porque sabía que tan lejos había llegado el pueblo de Israel de la palabra de Dios y que la ira de Dios estaba sobre sus cabezas. Él reconoció que Israel estaba en un problema bien serio por haber apartados tanto de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que cuando él escuchó esto, empezó a sacar todos los ídolos, empezó a sacar a todos los sacerdotes que no le eran fiel a Dios, empezó a traer una limpieza completamente a Israel, a Judea. Y es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Nosotros no podemos edificar la iglesia sobre la psicología. Nosotros no podemos edificar la iglesia sobre las filosofías de este mundo, sobre las prácticas de negocio, sobre las prácticas que vienen de las universidades o hombres que no han nacido de nuevo. Tenemos que edificar la iglesia sobre la palabra de Dios. Después leemos, hermanos, después que Israel regresa de la captividad de Babilonia, leemos en el libro de Nehemías que ellos empiezan a leer la Biblia, empiezan a leer la palabra de Dios de mañana hasta la tarde. Y la Biblia dice que ellos empiezan a llorar. Empiezan a llorar porque sabían que tan lejos estaba la palabra de Dios. Oh, hermano, lo que se necesita hoy en día son hombres que prediquen la palabra de Dios, que llegue al corazón, porque es la palabra por medio del poder del Espíritu que trae quebrantamiento al corazón. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Nosotros tenemos que volver a la palabra.
Tenemos que comer de la palabra, tenemos que dejar que la palabra nos edifique. Su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrará a nuestro camino. Número 2, es importante, hermanos, que nosotros diariamente escudriñemos las Escrituras. Participamos de este pan celestial que Dios nos ha dado. Es porque en ella recibimos esperanza. Miren lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por medio de la paciencia, a fin de por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nosotros recibimos esperanza cuando la palabra penetra nuestros corazones. Lo que significa esto, hermanos y hermanas, es que tú y yo un día vamos a pasar por un día oscuro. Un día vamos a experimentar tribulación. Un día vamos a experimentar dolor. Un día vamos a experimentar, vamos a perder algo. Alguna dificultad. Y en ese tiempo, hermanos, tal vez no sentimos la presencia de Dios. Tal vez no, nuestra fe está disminuyendo. Pero podemos abrir las Escrituras y poder ver la fidelidad en su palabra, como Dios rescató a su pueblo. Para recordarnos, hermanos, que nosotros tenemos un Dios grande. Que tenemos un Dios que es más grande que nuestros problemas, que es un Dios más grande que nuestras pruebas, que es un Dios más grande de cualquier dolor que podemos experimentar. Tú puedes ver atrás como Dios mantuvo sus promesas a los hebreos, cuando los salvó de las manos del faraón, que le abrió el camino en el mar rojo. Ellos caminaron, hermanos, por medio tierra seca, y como ese mar se tragó el ejército de faraón, y como Dios le dio una nube para cubrirlos de el calor del sol por el día, y por la noche una columna de fuego los guiaba, y como un testimonio para todos los que, imagínense, hermanos, siendo los pueblos alrededor que veían una columna de fuego guiando al pueblo de Dios. Y después Dios le da de comer de pan celestial, pan que venía del cielo. Aún estando en el desierto, aún en un lugar seco, Dios le da de comer pan celestial. Y ese pan venía a diario. Y ese pan no lo podían guardar para el próximo día. Si lo guardaban para el próximo día, se creaban gusanos. Igualmente nosotros tenemos que comer de ese pan diariamente. Vemos cómo le da agua de tomar de una piedra. En el lugar donde menos esperaban salió el agua para refrescar al pueblo de Dios. Después vemos que Él trae piedras del cielo. Cuando Israel luchaba contra los enemigos, la Biblia dice que Dios trae piedras del cielo para destruir al ejército de los enemigos. Hermanos y hermanas, esas cosas no fueron escritas para que tengamos historias para contar en la escuela dominical. Estas historias son para tú y para mí, para ti y para mí, son para nosotros, hermanos. Estas historias fueron grabadas para que nosotros no nos olvidemos que tan grande es nuestro Dios, para que tengamos fe y esperanza en cualquier momento que nosotros estamos pasando, reconociendo que Dios es fiel y que nada le es imposible. La única cosa que le es imposible para Dios es mentir.
Dios no miente, Dios no puede mentir. Él nos puede ayudar